Vamos a dar la palabra a Didac Llorens. Le vamos a poner el PowerPoint, sí. Que bueno, que es profesor de literatura inglesa y norteamericana en el Departamento de Filologías Extranjeras de la UNED, y sus líneas de investigación y sus publicaciones versan, están bastante cohesionadas, diría yo, en torno a dos líneas principales. Lo digo porque me estoy saltando esto y la comparativa entre aspectos que podríamos decir de poética entre literatura inglesa y española, y después un aspecto que a mí siempre me interesa especialmente, que es la relación tradición y modernidad. Ha publicado en editoriales y en revistas conocidas y de amplia difusión sobre temas como la relación entre Eliot y Spriu y sus trabajos. Señalo solo algunos temas como Henry James o las hermanas Bronte, y de ahí que hoy nos vaya a hablar sobre Elizabeth Gate y Carmen Conde, que traducen de Family Reunion de T.S. Eliot. Así que nada, tienes la palabra. Muy bien, pues muchas gracias, María. Buenos días a todos. Yo quisiera empezar con un descargo, porque os voy a hablar de una adaptación, que no solo está inédita, sino que está perdida o por lo menos extraviada. Es una traducción preparada ex professo para una representación de reunión de familia, The Family Reunion, de T.S. Eliot, una producción de una compañía que se llamaba Dido Pequeño Teatro. La traducción era de Elizabeth Gate y Dido Pequeño Teatro pidió a Carmen Conde que hiciera una adaptación literaria. Como digo, es una traducción que no he podido localizar, pero por eso mi aproximación va a ser necesariamente periférica, pero yo confío que sea de interés en relación al tema del coloquio. Voy a empezar dándoos los datos básicos, más que sobre la traducción, sobre la producción de esta obra teatral. Reunión de Familia se representó a mediados del mes de junio de 1956 en Madrid, en el Teatro del Instituto Nacional de Previsión. Parece un teatro rarísimo. Es donde está ahora la Agencia Nacional de Consumo, en la calle Alcalá con Alfonso XI. Parece ser que allí había un teatro, a lo mejor sigue habiendo, o un salón de actos, no lo sé, pero allí se representó, como digo, a mediados de junio de 1956, Reunión de Familia. Producida por la compañía Dido Pequeño Teatro, dirigida por Trino Martínez Trives, con la traducción de Elizabeth Gate y la adaptación literaria de Carmen Conde. Dido Pequeño Teatro era una pequeña compañía teatral que trabajó en Madrid durante las décadas de los 50 y los 60. Era un grupo que se podía clasificar en lo que podríamos llamar teatro de cámara o teatro independiente, lo que entonces se llamaba también teatro de arte y ensayo. Representaba un tipo de teatro minoritario que podía escapar más fácilmente de la censura que el teatro que estaba en los círculos más comerciales. Quizás el gran mérito de Dido Pequeño Teatro fue que está considerado la compañía que introdujo en España el teatro del absurdo. Representaron desde teatro clásico español desde una perspectiva más moderna, digamos, desde el teatro clásico español a teatro internacional contemporáneo, pues Ionesco, Camus, Beckett, O'Neill. Y era una compañía dirigida por una mujer, por Josefina Sánchez Pedreño. Es interesante insistir en el tipo de teatro que ellos representaron, sobre todo si vemos la cartelera que había en Madrid en junio de 1956,
pues, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos pues, comedia burguesa, amable, digamos, de humor blanco, revista, pues Celia Gámez, teatro clásico también quizás, teatro español del siglo XIX, pero por supuesto nada internacional y nada que remotamente pudiera tener un mensaje político, ni a través de la sátira, ni a través de la alegoría, absolutamente nada de eso, ¿no? Por tanto, mayor es el mérito de compañías como Dido Pequeño Teatro. Josefina Sánchez Pedreño, la directora de esta compañía, era una abogada murciana, recordemos también que Carmen Conde era de Cartagena, y una defensora infatigable del teatro independiente y de su misión educativa, la misión educativa de agrupaciones pequeñas como la que ella dirigía. Y os he traído una cita de una entrevista con Josefina Sánchez Pedreño en Primer Acto, que era una revista de espectáculos, y esto es lo que dice sobre la labor del teatro de cámara o el teatro independiente. Hay actualmente una generación a la que se le debe dar a conocer teatro de verdadera calidad, teatro que difícilmente se encuentra en el repertorio de obras montadas por compañías profesionales. Los teatros de cámara, y Dido entre ellos, tenemos esa labor trazada. Es una tarea difícil, ardua, de sacrificio. Josefina Sánchez Pedreño, directora de esta producción, también estaba en esa producción Josefina de la Torre, que además de ser una de las grandes actrices de la primera mitad del siglo XX en España, es también una de las poetas de la generación del 27. Una de las llamadas sin sombrero. En este grupo, como sabéis, se ha incluido también a veces a Carmen Conde. Josefina de la Torre, en esta producción de Family Reunion, además tenía un papel clave en la obra, que para mí es el papel más bonito de Family Reunion, que es el papel de Ágata. Me referiré a ese papel un poco después. Y bueno, no debería ser necesario tener que presentar a Carmen Conde, pero yo recuerdo una biografía de José Luis Ferris de 2007 en el que se refiere a ella, en el título de la biografía, como una escritora olvidada. Aunque en los últimos años, y coincidiendo con el centenario de su nacimiento en 2007, desde 2007 se la ha venido reivindicando como una de las grandes escritoras intelectuales españolas del siglo XX. Una autora prolífica, polifacética. Su obra engloba pues, narrativa, poesía, ensayo, edición, traducción, escribió guiones para televisión española, se dedicó al periodismo cultural y también a adaptaciones literarias como la que nos ocupa hoy. Como sabréis también, fue además la primera mujer en ingresar en la Real Academia de la Lengua Española en 1979. La verdad es que para olvidar todo lo que hizo Carmen Conde hay que hacer esfuerzo. Yo espero que deje de ser ya por fin una escritora olvidada. Para Dido Pequeño Teatro, Carmen Conde adaptó Reunión de familia de Eliot y otra obra, Historia de un soldado, del escritor suizo Gamus, las dos en 1956. La traducción del francés de Histoire d'un soldat la hizo ella, pero para la obra de Eliot se limitó entre comillas, porque era un trabajo importante, a hacer la adaptación literaria a partir de la traducción del inglés de Elizabeth Gate, de la cual sabemos muy poco. Yo lo único que he conseguido saber de esta traductora es que fue una de las traductoras en la que más confió Dido Pequeño Teatro. Y por desgracia en el patronato Carmen Conde Antonio Oliver no tienen correspondencia, no tienen ninguna carta entre Carmen Conde y la traductora Elizabeth Gate, lo cual es un poco sorprendente porque yo imagino que durante el proceso de adaptación ella tuvo que ponerse en contacto en algún momento con Elizabeth Gate, pero como digo, no hay ninguna constancia de esa comunicación, ninguna constancia escrita, obviamente.
Sigo un poco hablando del teatro de Eliot en general, después volveré a la adaptación de Carmen Conde. Como sabréis, Eliot es un autor famoso sobre todo por su poesía y sobre todo por un poema, The Wasteland, La tierra baldía, publicado en 1922. Hay un momento clave en su biografía que después se refleja de una manera muy evidente en la evolución de su obra, que es su conversión al catolicismo en 1927, a la rama católica de la Iglesia anglicana. Se convierte en 1927 y a partir de ahí su obra poética toma un cariz totalmente distinto. Podríamos decir que su obra se convierte en un instrumento de confirmación de la fe, ¿no? Y en ese sentido podríamos calificarla o definirla como una mística moderna. Esa evolución hacia lo místico culmina con los 4 cuartetos, Four Quartets, que son 4 poemas en principio independientes, pero que ya se publican ahora juntos. Aparecieron en la época de entreguerras, desde 1936 a 1942, y la publicación de los 4 cuartetos coincide en cierta manera con la publicación de las primeras obras de teatro de Eliot. Tras publicar 4 cuartetos, o cuando estaba publicando el último, Little Gidding, Eliot considera que su poesía está ya agotada y entonces él ve en el teatro una posibilidad de evolución para su obra. Una posibilidad de evolución que es a la vez de continuidad temática, porque los grandes temas de su poesía los va a seguir tratando en el teatro, pero que también es una opción de experimentación formal, de experimentación lingüística, de hasta dónde puede llegar el lenguaje poético y hasta dónde puede llegar el lenguaje poético en el teatro. Recibió el Nobel de Literatura en 1948 y es interesante porque en ese momento, ya en 1948, Eliot ya no se dedica a la poesía, está ya plenamente centrado en el teatro, en la escritura dramática. Como es lógico y como sucede también hoy en día, el premio Nobel da una mayor popularidad, mayor notoriedad a T.S. Eliot y a su obra, y también en España. Y tenemos noticia de varias representaciones, no muchas, porque el teatro de Eliot no se ha representado mucho, ni siquiera en Inglaterra. Tenemos noticia de varias representaciones del teatro de Eliot en España, sobre todo en Madrid. La única obra de Eliot que se estrenó con una intención comercial fue The Cocktail Party, representada en el Teatro María Guerrero de Madrid en 1952, en un teatro nacional, por tanto. Y esta es quizás la representación de Eliot que más repercusión ha tenido hasta ahora, en el siglo XX. Sin embargo, el de Eliot es un teatro muy denso, es un teatro profundo, que no tiene nada de comercial. Simplemente, o sea, si nos detenemos a ver un poco los temas que trata, nos daremos cuenta, pues temas como la santidad, el martirio, el pecado y su expiación, la redención, la salvación. Estos eran temas que ya venían de su poesía, como decía antes. Por sus características, por tanto, el teatro de Eliot solo podía resultar viable al representarlo, viable y atractivo, por lo menos en España, para las pequeñas compañías de teatro de cámara o para ciertos grupos amateur a los que pudiera interesar ese teatro, no en los grandes teatros comerciales. Más concretamente, sobre The Family Reunion, es la segunda obra de Eliot, estrenada en Inglaterra en 1939, 4 años después de su primera obra, Murder in the Cathedral, Asesinato en la Catedral, que se estrenó en 1935. Asesinato en la Catedral es sin duda la obra más exitosa de Eliot. Se estrenó en la Catedral de Canterbury. Desde entonces se ha representado bastante, sobre todo si la comparamos con otras obras de Eliot. Tiende a representarse en iglesias, en catedrales, en escenarios medievales, un poco por el tema de la obra, ¿no?
se ha adaptado al cine, hay una adaptación cinematográfica e incluso hay una ópera italiana, Assassinio nella Cattedrale. Está ambientada en la Inglaterra medieval para contar el conflicto entre el rey Enrique II y Thomas Becket, que acaba con el asesinato de Becket, con el asesinato del arzobispo. Tenéis el spoiler en el mismo título de la obra. A partir de The Family Reunion, Eliot decidió ambientar su teatro en la Inglaterra contemporánea y en el limitado ambiente de las familias de clase alta. Yo siempre pienso un poco pues, en Downton Abbey, ¿no? Es un poco este ambiente para que nos entendamos, siendo un teatro mucho más profundo. Os hago un pequeño resumen de la obra. El protagonista de The Family Reunion es Harry, que después de muchos años de ausencia vuelve a la casa donde nació, una casa solariega, donde nació y donde pasó su infancia. Y allí se reencuentra con su madre y con varios miembros de su familia, varios tíos y tías. Su padre ya hace muchos años que ha muerto. Allí confiesa públicamente ante todos que es el asesino de su mujer, a la que todos creían que su mujer se había suicidado. Entonces él confiesa al volver a su casa y delante de toda su familia que él asesinó a su mujer. También aparecen las Euménides en esta obra y las Euménides le atormentan durante toda la representación con la culpa que él siente por este asesinato. Y gracias a su tía Ágata, que es el personaje, como os decía antes, que representó Josefina de la Torre, consigue expiar su pecado y también los pecados de sus padres, porque a lo largo de la representación él también se va enterando de los pecados de sus padres. Por ejemplo, que su padre también planeó matar a su madre. En fin, es una obra de pecado y expiación. Además de ser una obra de denso contenido teológico, se inspira en las Euménides de Esquilo, de manera que Harry y Ágata son unos modernos Orestes y Atenea, respectivamente, y algunos miembros de la familia hacen las veces de coro. Y todo esto en verso. O sea, para que os imaginéis, tenemos un teatro de denso contenido teológico con una inspiración clásica, en verso, o sea que esto es heavy metal, o sea, es para que entendáis que esto era difícilmente vendible como producto teatral a un público mayoritario. Y paso a el verse drama de Eliot y su traducción. Y aquí vuelvo a la labor de Carmen Conde, a la labor de Elizabeth Gate como traductora y la de Conde como adaptadora. Sabéis que Eliot era un poeta, dramaturgo, pero también uno de los críticos más influyentes de su tiempo. Y en varios de sus ensayos él se dedicó a reflexionar sobre el lenguaje teatral y también incluso sobre su propia práctica como poeta y como dramaturgo. En un ensayo que se llama Poetry and Drama, reflexiona sobre la poesía dramática, específicamente en The Family Reunion y en general también, pero sobre todo en The Family Reunion y sobre su verse drama. Y esto es lo que dice, lo voy a leer en inglés y después hago una pequeña traducción, comentario. Here my first concern was the problem of the versification, to find a rhythm close to contemporary speech, in which the stresses could be made to come wherever we should naturally put them, in uttering the particular phrase on that particular occasion. Es decir, o sea, en definitiva, el objetivo de Eliot es dar con un ritmo acentual pautado que suene natural al declamarse. Es decir, recrear el habla natural, pero al mismo tiempo dándole un ritmo que no es rígido, que es flexible para el actor. Depende también mucho de cómo el actor o el director de la obra decida decir el texto, ¿no? Pero la idea, que puede parecer un poco contradictoria, es la combinación de la lengua natural con el ritmo de la poesía. Formalmente se trata de versos de distinta longitud,
divididos por una cesura y con tres acentos en cada uno de los versos. Uno de los acentos está en un hemistiquio y dos están en el otro hemistiquio. Los acentos pueden estar juntos o separados por sílabas átonas o por sílabas que Eliot llama light syllables, o sea, sílabas ligeras. Por ejemplo, aquí este es un ejemplo de Family Reunion. Veis que están marcados los acentos en otro color. Los acentos podían recaer en otras palabras, depende, como decía antes, un poco de los actores, del director, ¿no? Pero esta sería una posibilidad. No, no, don't go. Please don't leave me. Just at this moment, I feel it is important. Something should have come of this conversation. Bueno, lo he hecho muy mal como el pésimo actor que soy, pero para que os hagáis una idea, imaginaos esto durante 2 horas, el ritmo, todos los personajes, todo el texto. Se trata de un ritmo no marcado rígidamente, pero que dota a la poesía dramática de Eliot de una cadencia particular, de una música muy, muy singular. El texto es casi como una partitura, ¿no? Donde los acentos están perfectamente marcados. Uy, ya no sé qué he hecho. Vale, no quería esto. Vale. Precisamente fue Carmen Conde la encargada de adaptar ese ritmo al español. Cabe presumir que la traducción de Elizabeth Gate era una traducción más o menos, no diré literal, pero supongo que sería una traducción en prosa, y priorizando el contenido, y que Conde asumió el difícil reto de reproducir la dramatic poetry de Eliot. La traducción es inédita, yo no la he podido leer, no sé dónde está, por desgracia. Si es que está en algún sitio debe estar, pero yo no la he podido localizar, y solo disponemos de las críticas en prensa y de un texto de Conde en el programa de mano que sí que he podido ver. Entonces, a partir de ahí podemos reconstruir un poco cómo era esa adaptación. En el texto de... Ay, perdón, que estoy... Aquí en la última línea que tenéis aquí, en el texto del programa de mano, se cita un verso de la traducción que sí se ajusta al patrón rítmico original de Eliot. Es la línea que tenéis aquí, la última. El nudo tiene que deshacerse. Ahí tenemos un acento, lo torcido que enderezarse. ¿Veis? La cesura perfectamente, los dos hemistiquios, un acento en el primero y los dos en el segundo. Y por desgracia es el único verso que yo he podido leer de esa adaptación. En el texto de ese mismo programa de mano, Conde aporta un texto interesantísimo que nos da una idea de lo que se sabía entonces sobre Eliot en España. Ella, por ejemplo, cita a Helen Gardner, en fin. Y se refiere también metafóricamente a ese ritmo interno del lenguaje dramático de Eliot. El auditorio no debe perderse ni una sola palabra. Habrá de estar atento a su completa inteligencia. Hay un río profundo que transcurre por dentro de ellas y que apenas se oye, aunque está. Y después tenemos un par de críticas que nos dan pistas interesantes sobre la traducción y la adaptación. Una de Genave, el crítico teatral del diario Ya, que destacó la sintaxis trabada, organizada de Eliot y el ritmo de salmo para la traducción. Yo creo que a Eliot le hubiera encantado esto del ritmo de salmo, a pesar de algunos giros extraños en esa traducción. Y después la crítica de Alfredo Marquerie en ABC se refiere a la traducción y a la adaptación de la obra de Eliot y nos dice que está vertida en admirables versos blancos por Carmen Conde. Bueno, no confundir los versos blancos en español con el blank verse en inglés, que, como sabéis, tiene un ritmo iámbico muy marcado de sílaba no acentuada, sílaba acentuada, ¿no? Por lo tanto, un reto difícil para Conde y para cualquier adaptador. No lo podía hacer cualquiera. Hacía falta una persona que estuviera muy al día de lo que se estaba haciendo en el teatro internacionalmente, que fuera una poeta experta, ¿no?
Pero esa actividad no es tan ajena en realidad a la propia labor de Carmen Conde como autora dramática. Por ejemplo, Antonio Morales, que ha editado una de las obras de Carmen Conde, Nada más que Caín, ha relacionado precisamente la poesía dramática de Eliot con la de la propia Conde, ¿no? Y nos dice que, como en el caso de Eliot, la heterometría de su poesía pasa también a su teatro. Y es un caso interesante de cómo su labor como traductora, como adaptadora en este caso, su labor como dramaturga, se solapa, ¿no? Se solapan y se entrecruzan en este texto. Y ya concluyo lamentando que no tengamos esa traducción. Yo voy a seguir intentando localizarla. Me parece también interesante destacar que esto era una labor colaborativa entre mujeres, ¿no? En cierta manera, Josefina de la Torre, Elizabeth Gates, Josefina Sánchez Pedreño, perdón, quería decir. También quizás Josefina de la Torre tuvo algo que ver, no lo sé. Y la propia Carmen Conde, ¿no? Y destacando finalmente el mérito de Carmen Conde, que no solo fue una escritora de primer orden, una curranta de la literatura, y que, hasta donde yo sé, hizo el primer y único intento de adaptar la poesía dramática de Eliot a la lengua española. Muchas gracias. Muchas gracias, Dida, por esta brillante reconstrucción de la recepción de Eliot y del papel o de la mediación que tanto los traductores como los adaptadores tienen en la difusión de ese teatro.